muy buenas tardes, hermanos, amigos, personas que conectáis con este canal. Como ya he dicho muchas veces, la intención es simplemente que comentemos, hablemos, nos estimulemos precisamente en la palabra del Señor. Y hoy jueves, también día de oración en la iglesia. Nosotros la tenemos a las 7 de la tarde, presencial, en la Iglesia Baptista Turó de la Peira, en la calle Montmajor, 1517, en el barrio del Turó de la Peira, en Barcelona. Y a las personas que no pueden acudir por motivos que ellos saben el porqué y el cómo, y nosotros también, claro, pues hacemos estas pequeñas reflexiones para que no se queden desligados de la dinámica de la Iglesia. Esa es la función que tienen estas reflexiones. Y si os gustan, ayudarnos poniendo que os gusta, compartiendo y haciendo aquello que creáis conveniente. Pero vamos a nuestro tema de hoy. Mirad, hemos de ser sinceros. Esto no podemos obviarlo. Y voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez en nuestra vida, verdad que hemos tenido un sentimiento de inseguridad, de temor, por lo que pueda pasar? Y en esos momentos, ¿qué sucede? Pues que parece que la paz se va de nuestro corazón. A veces la intranquilidad nos domina y estamos en situaciones que no sabemos por dónde salir. Y esto no se puede evitar. Incluso diré más, sentir miedo es algo que a veces no podemos evitar. ¿Por qué? Porque sentir miedo nos da la sensación de estar desprotegidos, aún sabiendo, aún experimentando que Dios nos cuida. Aún así, nuestro ser humano no puede dejar de experimentar miedo. Y esto no tiene nada que ver con sentirnos muy espirituales o poco espirituales. Es algo que surge en nuestro sentimiento, en nuestro interior. Y estoy seguro y convencido que todos, en algún momento, hemos sentido miedo. Y claro, la pregunta es muy sencilla. ¿Es malo sentir miedo? Mirad, os voy a decir algo que hace tiempo mi esposa predicó en otra iglesia y lo dijo. A veces sentir miedo puede ser bueno, porque nos recuerda que dependemos totalmente de Dios y nos recuerda nuestra debilidad. Y hay un ejemplo precioso, una historia increíblemente hermosa y a la vez nos muestra que se puede tener miedo, incluso delante de la aseguración del Señor de que está con nosotros. ¿Os acordáis? En Mateo 14, a partir del 22, que es aquella escena en que Jesús acude a la barca donde están los discípulos y ellos tienen miedo. Los discípulos iban en la barca. Y he aquí que de repente aparece Jesús y lo hace caminando sobre las aguas. ¿Y qué pasa? Que la primera reacción, y muy normal, fue tener miedo. Ellos pensaban que sería un fantasma. Ellos pensaban que era algo sobrenatural. Y
y lo era, pero no en el sentido que ellos lo percibían. Y entonces el Señor, que los oye, que los ve, que los reconoce, que tienen miedo, los tranquiliza y les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero resulta que el impetuoso Pedro quiere constatar que Jesús era él mismo. Y va y le dice: quiero ir contigo. Y Jesús le dice: vale, de acuerdo, ven. Nos podemos imaginar qué es lo que sintió Pedro en ese momento. Pies, agua, movimiento. Y sin lugar a dudas, también debía de tener dudas, porque era algo muy, muy normal. Y eso se demuestra porque el Evangelio nos dice que delante del gran viento, Pedro tuvo miedo. Y al tener miedo empezó a hundirse. Fijaos la relación entre el miedo y hundirse. Y entonces grita: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y es que a veces el fuerte viento sobre nuestra vida, sobre los planes que tenemos, sobre nuestros anhelos y sueños, quedan ahogados por el miedo, por el reconocer que no tenemos poder, y nos hundimos en el miedo del fracaso. Porque de verdad, tener miedo muchísimas veces nos puede llevar a hundirnos. Mirad, no sé cuál es el miedo que ahora tienes, pero no lo olvides que el Señor está allí mismo, a tu lado, aquí mismo, viéndote, y Él siempre extenderá su mano en el momento que sea oportuno. El miedo que ahora sientes te hará clamar por su ayuda. Y entonces te darás cuenta que necesitas estar más cerca de Dios que nunca. Por eso reafirmo que necesitamos tener miedo, porque quizás sea la única forma en nuestra vida que nos sensibilizará para reconocer que Dios está con nosotros. Y te verás empujado a acercarte más al Señor. Y lo harás porque las cosas te van mal. Lo buscarás. Y Él, en el momento que lo hagas, va a extender su mano para levantarte. Recuerda, cuando tengas miedo, que precisamente tu vida depende totalmente de Dios y que el único camino es rendirse delante de Él y comprender que en sus manos estamos seguros de que siempre saldremos adelante, y entonces no te seguirás hundiendo por el miedo y tu vida cobrará nuevas fuerzas y dirás: sí puedo con el Señor, y ese miedo desaparecerá. Además, con la seguridad de que el Señor nunca te soltarás. Si queremos orar hoy, jueves de oración, y tienes miedo, habla con el Señor y verás cómo Él te sacará de ese miedo y que el Señor mismo hará
algo maravilloso en tu vida. Que el Señor nos bendiga esta tarde de oración. Y no olvides, si tienes miedo, no pierdas la paz, porque el Señor siempre está contigo. Amén.